Seguramente te sabes de memoria cada línea del guión, y jamás, bajo ninguna circunstancia, se te ocurriría usar otro color que no sea el rosa en pleno miércoles, porque es la ley sagrada. Sin embargo, apuesto mi colección de DVD a que ignorabas por completo que esta joya de la cultura pop estuvo a un pelo de titularse Homeschooled. Y eso no es todo. El drama detrás de cámaras fue tan intenso como en la pantalla, con Lindsay Lohan peleando con uñas y dientes por ser la villana, y Rachel McAdams luciendo una cabellera postiza carísima para salvar su melena. No estamos hablando simplemente de una película que retrató los pasillos de la preparatoria. Estamos ante un fenómeno cultural masivo. Lo que ocurrió cuando las cámaras no grababan cambió las reglas del juego para siempre, reescribiendo en silencio la historia del género adolescente en Hollywood. Prepárate para el chisme jugoso. Desde enemistades ocultas en el set hasta actores al borde del despido y guiones originales que incluían arrestos y sustancias ilícitas. Te traigo 15 secretos explosivos que ni siquiera el Burn Book se atrevió a publicar. ¿Estás preparado para abrir el candado de estos secretos y ver la verdad? Pues agárrate, que empezamos ya mismo. Todo este imperio de frases citables nació de donde menos lo esperas. Un manual para padres aburridos. Así es. Chicas Pesadas no existiría sin una guía de no ficción bastante seria. La genial Tina Fey quedó completamente alucinada tras leer el libro de 2002 de Rosalind Wiseman, titulado Queen Bees and Wannabes. Este texto diseccionaba la brutal guerra psicológica y las complejas jerarquías sociales que dominan la vida de las adolescentes, algo que fascinó a la comediante. El problema era que el libro era pura teoría, cero personajes, cero trama, solo anécdotas y patrones de comportamiento. Aún así, Faye corrió a presentarle la idea al legendario Lorne Michaels de Saturday Night Live, quien logró meter a Paramount en el juego. Como no había una novela que adaptar, Faye tuvo que hacer magia y construir toda la narrativa y los diálogos icónicos absolutamente desde la nada. Para lograrlo, canalizó sus propios traumas de juventud en la Upper Darby High School de Pensilvania y sus vivencias en los suburbios de Evanston, Illinois. Así nació la temible North Shore High, una amalgama ficticia de los vecindarios de Chicago, donde la cultura de los grupitos exclusivos era especialmente salvaje y despiadada. Hablemos de la reina del drama, Lindsay Lohan, quien originalmente moría por ser Regina George. Recién salida del éxito rotundo de Disney, con Un Viernes de Locos, Lilo estaba harta de ser la niña buena. Quería un papel más adulto, peligroso, y tenía la mira láser puesta en la abeja reina. Ella veía a Regina como un ícono de glamour y poder, y sentía que era la oportunidad perfecta para sacudirse esa imagen de adolescente sana y perfecta. Pero el director Mark Waters y la misma Tina Fey le dijeron ni lo sueñes, insistiendo en que ella debía ser Katie, el corazón moral de la historia. Los ejecutivos de Paramount también entraron en pánico, temiendo que la base de fans de Lohan se sintiera traicionada si la veían actuando como una villana cruel. Al final, la corona de plástico fue para Rachel McAdams, una actriz canadiense que en ese entonces era una completa desconocida para el gran público. Con el tiempo, Lindsay confesó que el cambio fue una bendición, ya que Katie tenía muchísimas más líneas y, curiosamente, un rango emocional más amplio para lucirse como actriz. Imagina un universo paralelo donde el elenco fuera irreconocible, porque antes de firmar contratos, Chicas Pesadas parecía otra película totalmente distinta. Nombres como Kristen Stewart, Mae Whitman y Michelle Trachtenberg estuvieron sobre la mesa para interpretar a la inocente Cady, y las plásticas, Megan Fox, Leighton Meester y Hailey Duff, hicieron audiciones para intentar quedarse con el papel de la despistada Karen. Lo más irónico es que Amanda Seyfried iba para Regina, pero su energía era tan única y peculiar que los productores decidieron que sería la Karen perfecta. Ah, y Evan Rachel Wood rechazó un protagónico por tener la agenda llena. Incluso el galán de la historia, Aaron Samuels, sufrió un cambio de rostro de último minuto. Había un actor contratado cuyo nombre se ha borrado de la historia, despedido fulminantemente por Divo. Se negó a quitarse la gorra de béisbol durante la lectura de guión. Jonathan Bennett fue el reemplazo inmediato, fichado en parte porque Tina Fey juraba que era el clon perdido del presentador Jimmy Fallon. Hablemos de peluquería de alto nivel. La melena de Regina era en realidad una peluca de $10,000.
Cuando Rachel McAdams aceptó el papel, hubo un problema técnico. La actriz se negó rotundamente a quemar su cabello naturalmente oscuro con decolorantes agresivos para llegar al rubio platino. Para evitar un desastre capilar, la producción soltó la billetera y mandó a hacer una peluca personalizada con un costo exorbitante de $10,000. Pero esa cabellera postiza no solo era cara, sino que exigía más atención que las mismas actrices. Requería peinados diarios con secador y tratamientos constantes para lucir impecable. El elenco bromeaba diciendo que la peluca era la verdadera diva del set. Puede sonar ridículo gastar tanto en pelo falso, pero esa peluca se convirtió en un elemento esencial de la identidad visual de Regina. Fue clave para proyectar esa aura fría, intimidante y de perfección inalcanzable que la convirtió en la dueña de la escuela. Hoy en día, el 3 de octubre es sagrado. Es oficialmente el Día Mundial de Chicas Pesadas, y todo por un diálogo casual. En la película, Cady narra que el 3 de octubre me preguntó qué día era, y esa frase sin importancia detonó un fenómeno global en Internet. Cada año, cuando llega esa fecha, las redes sociales colapsan con una avalancha de memes, GIFs y tributos celebrando el legado de las plásticas. El impacto es real. En 2017, el elenco usó la fecha para recaudar más de $300,000 para ayudar a las víctimas del terrible tiroteo en Las Vegas. Y en 2020 volvieron a unirse virtualmente, esta vez para motivar a los jóvenes a votar en las elecciones de Estados Unidos. La celebración ha crecido hasta incluir fiestas temáticas, códigos de vestimenta rosa obligatorio y maratones masivos de la película, lo que demuestra que el 3 de octubre es una de las festividades no oficiales más poderosas de la red, probando que esta cinta está tatuada en el ADN de la cultura pop. Pero no todo era color rosa chicle. Hubo escenas que terminaron en la basura por ser demasiado densas y oscuras. El borrador original de Tina Fey era mucho más arriesgado, cruzando límites que la comedia adolescente convencional no se atrevía a tocar. Existía una subtrama donde el matemático Kevin G no solo rapeaba, sino que vendía pastillas de éxtasis clandestinamente en los pasillos de la escuela. Y otra escena eliminada mostraba a la pobre maestra Norbury siendo esposada y arrestada injustamente, después de que alguien le plantara drogas en su escritorio para incriminarla. Imagínate el escándalo. Damian estaba destinado a ser el mártir de la historia, asumiendo toda la culpa y enfrentando el peso aplastante de la exclusión social provocada por el infame libro del mal. Los ejecutivos del estudio entraron en pánico total, considerando que esos giros eran excesivamente macabros, incluso para una comedia negra. Al final, Tina Fey no tuvo más remedio que ceder y pasar la tijera para salvaguardar la esencia divertida de la cinta. Solo sobrevivieron un par de diálogos sutiles que daban pistas sobre este drama oscuro, pero las secuencias completas terminaron, afortunadamente, en el cesto de la basura de la sala de edición. Esto nos demuestra lo poco que faltó para que la película se transformara en una producción con una atmósfera radicalmente distinta, mucho más densa, pesada y deprimente de lo que todos recordamos. Alerta de drama mayor en el set. Lacey Chabert estuvo a un paso de tirar la toalla a mitad de la producción. La actriz que dio vida a la neurótica Gretchen Wieners casi nos deja sin su icónica presencia antes de terminar de grabar. La cruda realidad es que estaba malabareando una carga laboral absurda detrás de bambalinas, prestando su voz para personajes como Eliza Thornberry y la mismísima Meg Griffin en Padre de Familia al mismo tiempo. Las grabaciones en Canadá eran brutales, y su agenda, apretada hasta el límite, comenzó a provocar serios roces y chispas con el equipo de producción, creando un ambiente bastante hostil. La situación escaló tanto que, en un momento de crisis, se puso sobre la mesa la posibilidad real de despedirla y buscar a otra actriz para el papel. Una locura total. Tiempo después, el director Mark Waters confesó la verdad oculta. Se puso tenso y complicado, pero su talento era innegable, y simplemente no podíamos permitirnos perderla. Contra todo pronóstico, Chabert aguantó la presión y nos regaló una actuación legendaria. Sus crisis nerviosas y su obsesión con la palabra fetch son ahora patrimonio de la cultura pop. Es una ironía del destino que el estrés tóxico que vivía fuera de cámaras fuera un espejo perfecto de la desesperación de su personaje, por no perder su lugar privilegiado dentro del grupo de las plásticas. Y aquí viene otro secreto jugoso del rodaje. Daniel Francese vivía su propia batalla personal, manteniéndose completamente dentro del closet mientras las cámaras rodaban.
Su interpretación de Damian, descrito famosamente como demasiado gay para funcionar, rompió esquemas en el año 2004, aunque en su vida real, Francese aún ocultaba su orientación sexual al mundo. De hecho, encontró un confidente en su compañero Jonathan Bennett. Ambos compartieron sus secretos en el set, navegando las aguas turbulentas de su sexualidad en un Hollywood que todavía estaba cargado de prejuicios. Nos susurrábamos nuestras verdades, aprovechando los momentos en que nadie nos prestaba atención, confesó Francese en una reveladora entrevista con la revista Cosmopolitan en el año 2020. El terror paralizante a quedar encasillado profesionalmente lo obligó a guardar silencio durante una década entera, hasta que finalmente se decidió a hacerlo público en el año 2014. Al liberar su verdad, no dudó en agradecer profundamente a los fanáticos por el amor incondicional hacia Damian, reconociendo el impacto cultural imborrable que su personaje había dejado. Para una generación entera de jóvenes espectadores, Damian representó el primer referente real de un adolescente abiertamente gay que rebosaba confianza y un sentido del humor espectacular. Ese es un legado del que Francese se siente inmensamente orgulloso de haber construido. Pero cambiando de tema drásticamente, la pobre Lindsay Lohan tenía que estudiar de verdad en el set. Como Lindsay tenía apenas 17 años en aquel entonces, las estrictas leyes de trabajo infantil la obligaban a cumplir sagradamente con 3 horas diarias de tutoría académica en pleno rodaje, entre escena y escena. Tenía que cambiar el chip de inmediato y ponerse a estudiar materias pesadas como geometría o historia de los Estados Unidos. Una pesadilla total. Muchas veces ni siquiera le daba tiempo de cambiarse y estudiaba con el vestuario puesto. Fue una auténtica tortura psicológica, declaró sin pelos en la lengua a Interview Magazine en el año 2022. Mientras el resto del elenco podía relajarse, socializar o irse a descansar a casa, ella se quedaba atrapada, sola en un remolque frío, peleando con un libro de texto. Mientras tanto, sus compañeros, que ya rondaban los 20 años, disfrutaban de una libertad total sin esas restricciones escolares, lo que provocaba en Lindsay un sentimiento profundo de aislamiento y envidia. Por otro lado, la fabulosa Rachel McAdams tuvo que someterse a clases intensivas de voz para fingir ser mucho más joven de lo que realmente era frente a las cámaras. Con 25 años cumplidos, Rachel era casi una década mayor que Lindsay Lohan, quien todavía atravesaba la adolescencia real durante la filmación. Para lograr un tono vocal convincente de estudiante de secundaria, McAdams tuvo que trabajar codo a codo con un entrenador de dialecto especializado que puliera cada frase. Este experto la ayudó a agudizar su registro y a incorporar esa cadencia juvenil y mordaz tan característica. Mi objetivo era sonar exactamente como una niña malcriada y caprichosa, confesó. Alguien con una sonrisa perfecta pero con cero empatía, comentó a W Magazine. Describió su método como canalizar la energía de una villana clásica de Disney, pero con aparatos dentales. Eso fue lo que hizo que Regina George se sintiera tan impecable y aterradora al mismo tiempo. Pero agárrense, porque el elenco tenía su propio libro del mal secreto en la vida real. En un arranque de metahumor bastante peligroso, varios actores decidieron crear su propia versión del infame libro rosa detrás de cámaras para divertirse. Lo que comenzó como una simple broma entre tomas, pronto se llenó de anotaciones picantes sobre desastres de vestuario, amoríos secretos en el set y chistes internos muy ácidos. Se rumorea por los pasillos que Lindsay Lohan escribió quejas sobre lo insoportable que era que Rachel McAdams nunca saliera de su personaje de diva altanera. Mientras tanto, la inocente Amanda Seyfried se dedicaba a calificar rigurosamente la calidad de la comida del catering diario en las páginas del libro. Supuestamente, hasta la misma Tina Fey dejó su firma con una nota sarcástica burlándose de sí misma y de su intensidad excesiva en el trabajo. El libro fue destruido ceremoniosamente al finalizar el rodaje, pero muchos todavía recuerdan páginas específicas con claridad. Y hablando de drama, la tensión entre Lohan y McAdams era 100% real. Aunque sus personajes eran enemigas mortales en la pantalla, la realidad es que Lindsay y Rachel tampoco eran precisamente mejores amigas cuando las cámaras dejaban de rodar. Lohan admitió tiempo después que se sentía totalmente intimidada por el nivel de profesionalismo y la vasta experiencia que McAdams traía al set cada día. Según cuentan los chismosos del equipo técnico, las actrices mantenían una distancia fría pero respetuosa,
y era muy raro verlas interactuar entre toma y toma. Las malas lenguas aseguran que Lohan moría de celos por el ascenso meteórico de McAdams, especialmente después de que la crítica comenzara a alabar su actuación por encima de la protagonista. Aunque nunca llegaron a una pelea explosiva o a los gritos, esa tensión sutil y palpable fue el ingrediente secreto que potenció la química hostil de sus escenas juntas. Como bien lo expresó uno de los productores, ese tipo de rivalidad genuina es imposible de fingir, simplemente funcionó a la perfección para la dinámica de la película. Y para cerrar con un dato curioso para los cerebritos, las preguntas del torneo de los matemáticos eran dolorosamente reales y complicadas. Esas escenas de la competencia matemática en la película no eran simple relleno cinematográfico con números al azar puestos por un guionista perezoso. De hecho, muchas de las ecuaciones y problemas se extrajeron directamente de competencias matemáticas verídicas de escuelas secundarias del estado de Illinois. Rajiv Surendra, el genio detrás del inolvidable Kevin G., confesó que su preparación fue una tortura. Pasó incontables horas encerrado con un entrenador de dialecto, luchando por escupir esas líneas matemáticas complejas sin parecer un androide sin alma. En una reveladora charla con Tim Vogue, admitió que memorizar esos teoremas fue una pesadilla, muchísimo más estresante que preparar su icónica y atrevida escena de rap en el show de talentos. El verdadero desafío era recitar fórmulas imposibles, con total confianza y arrogancia académica, incluso cuando ni él, ni el elenco, ni nadie en el set tenía la más mínima idea de qué diablos significaban esas ecuaciones. Shurendra aseguró que las matemáticas eran 100% reales y absolutamente brutales, pero el drama no terminó ahí. Tim Meadows estuvo a un solo paso de renunciar por una lesión devastadora. Imaginen el pánico. Apenas unos días antes de que las cámaras empezaran a rodar, Tim Meadows se destrozó la mano en un accidente tan grave que pensó seriamente en abandonar la producción para siempre. Fue la mismísima Tina Fey quien tuvo que intervenir, llamándolo desesperada para rogarle que no se fuera. Para salvar la película, reescribió el guión al vuelo dándole al director Duvall un oportuno síndrome del túnel carpiano. Ese yeso que ves en la pantalla no es utilería, es real y doloroso, pero lo integraron tan bien en la historia, con explicaciones ingeniosas, que nadie sospechó la agonía detrás de cámaras. Lo manejaron como verdaderos maestros, le contó a Entertainment Weekly, elogiando cómo la producción convirtió una catástrofe médica en un rasgo de personaje perfecto. Aunque admitió que estaba volando alto gracias a los fuertes analgésicos recetados, ironizó diciendo que tenía el trabajo más fácil, logrando una de las actuaciones cómicas más sutiles y brillantes de toda la cinta. Y hablando de enredos, el chisme se pone jugoso. Resulta que Lindsay Lohan y Amanda Seyfried terminaron compartiendo algo más que pantalla, pues ambas salieron con el mismo galán después del rodaje. Años después de graduarse de Chicas Pesadas, tanto Lindsay como Amanda vivieron tórridos romances con el actor Dominic Cooper, el rompecorazones conocido por sus papeles en Mamma Mía y The History Boys. Los fanáticos perdieron la cabeza ante la deliciosa ironía de la situación. Regina George estaría furiosa viendo a Katie y a Karen involucradas con el mismo hombre en la vida real. Aunque afortunadamente no hubo peleas de gatas ni drama tóxico entre ellas, los medios de chismes y la prensa rosa de Hollywood se dieron un verdadero banquete analizando cada detalle de este triángulo amoroso diferido. Seyfried se tomó el asunto con humor en una entrevista de 2023, bromeando que la situación era muy Mean Girls, como si el cosmos estuviera orquestando una broma pesada para mantener vivo el espíritu de la película. Al final, ninguna de las dos se quedó con Cooper a largo plazo, pero quien sí recibió algo duradero fue Lizzy Caplan. Oleadas de odio y cartas venenosas escritas por adolescentes reales y furiosos. Tras el estreno, cuando la película explotó como un fenómeno cultural masivo, Lizzy Caplan quedó completamente en shock al ver la reacción visceral y negativa que tenían los jóvenes hacia su personaje, mientras que muchos de nosotros amamos a Janice Ian por ser la voz de la razón, esa chica alternativa y sarcástica, que decía las verdades a la cara sin miedo a nada. Hubo un sector del público que se tomó la ficción demasiado a pecho, defendiendo la jerarquía social de la escuela como si fuera una religión intocable. En confesiones posteriores, Kaplan recordó abrir correspondencia llena de insultos, donde la acusaban de ser una persona cruel y despiadada por atreverse a conspirar contra la reina abeja, Regina George.
Lo que realmente le heló la sangre fue darse cuenta de cuántas chicas jóvenes idolatraban sinceramente a Regina. Le dijo a The Guardian que jamás esperó que la gente se identificara tanto con la villana de la historia. Fue una revelación perturbadora, admitió Kaplan, ya que esa defensa apasionada de una bully demostraba qué tan profundamente estaban arraigados los problemas de autoestima. Quedó claro que las tóxicas dinámicas de poder de la secundaria seguían resonando con una fuerza aterradora en la vida de los adolescentes reales, validando el comportamiento de las plásticas. Más de 2 décadas después, Chicas Pesadas sigue siendo una referencia imposible de ignorar, tal vez porque nunca fue solo una simple comedia rosa para pasar el rato. Debajo de esas minifaldas y frases lapidarias, latían inseguridades crudas, el miedo al rechazo y una radiografía dolorosa de lo que significa crecer bajo la presión social. Había luchas de poder auténticas y una cantidad sorprendente de verdades incómodas, extraídas directamente de las experiencias reales de sus creadoras y del elenco. Desde audiciones que casi cambian la historia, hasta escenas eliminadas y crisis en el set, estos secretos demuestran por qué esta cinta sigue tocando una fibra sensible en pleno 2026. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos secretos oscuros te dejó con la boca abierta? Y sé sincero con nosotros, ¿cuántas veces has vuelto a ver la película? ¿10? ¿20? Sabemos que te sabes los diálogos de memoria. Si te encantó este clavado profundo en el escándalo, revienta ese botón de me gusta. Comparte con tu grupo de amigas y dinos tu frase favorita de las plásticas en los comentarios.